Una de las herramientas más valiosas dentro de Microsoft Excel en la actualidad es Power Query. Con esta herramienta nosotros vamos a poder modelar un sinfín de información que si la trabajáramos manualmente nos llevaría horas y horas, y lo mejor es que si este proceso es repetitivo lo vamos a poder hacer solo una vez. Y después solo restará pegar la información, porque aquí los pasos y procesos realizados se van a guardar y los vamos a poder repetir tantas veces sea necesario. Quédate en este video porque el día de hoy les voy a presentar un caso práctico de cómo modelar información para analizarla posteriormente, información totalmente mal estructurada, y la vamos a dejar de maravilla con Power Query dentro de Microsoft Excel. Pues bien, ya estamos en este sitio web. Espero que quien esté viendo este video disfrute del fútbol, y si no, pues bueno, por lo menos nada más haga caso a la parte práctica de este caso que vamos a realizar. Dentro de la pantalla nosotros tenemos un sitio, para ser más específicos, Wikipedia, en donde nosotros tenemos la historia de las copas mundiales de fútbol. Dentro de los sitios web nosotros tenemos la información como la historia, algunas tablas en donde nosotros vamos a poder encontrar información, que es la parte que me interesa en esta ocasión. Aquí tenemos los campeonatos por cada uno de los países y las finales, tercer lugar y cuarto lugar, información sobre los campeonatos que nosotros vamos a tener. La tabla que en este caso a mí me interesa es esta, que se llama palmarés. Observen la estructura de esta tabla. Si yo quisiera la información llevarla a Excel, ahorita les voy a mostrar cómo la vamos a llevar a Excel, pero no solo llevarla a Excel, porque esta columna que nosotros tenemos aquí, dentro de estas columnas nosotros tenemos primeramente el campeón y vienen los años juntos. Viene el subcampeonato y los años que cada uno de estos países ha sido subcampeón, asimismo tercer lugar y cuarto lugar. Pero esta información, como se encuentra dentro de una misma columna o dentro de una celda, como por ejemplo en este caso, pues la información no resulta tan amigable para crear un análisis o para crear algunos datos, para nosotros poder llevar esto un poquito más estructurado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar esta información a Excel, la vamos a modelar con Power Query y vamos a ver algunas herramientas de Power Query que nos van a permitir dejar una tabla totalmente mal estructurada, una tabla totalmente hecha un cochinero literal, a dejar una tabla totalmente analizable con registros por cada uno de los años, con registros por cada uno de los países. Ya lo veremos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir en este caso Microsoft Excel, y dentro de Microsoft Excel yo voy a copiar esta liga. La copiamos, pulsamos control C y nos vamos a ir a un libro nuevo. Dentro de este libro nuevo nosotros vamos a ir a la ficha datos, y dentro de la ficha datos vamos a tener el grupo de las herramientas de Power Query que se llama obtener y transformar datos. Aquí vamos a seleccionar esta opción que dice desde la web. Cuando nosotros pulsamos desde la web va a aparecer un cuadro que me va a pedir la URL del sitio donde tenemos esas tablas que ya les explicaba. Como ya lo había copiado, pues lo pegamos aquí y le damos a aceptar. Lo que hace Excel aquí es conectarse al sitio web, verificar las tablas que están disponibles dentro de ese sitio web, y observen, aquí vienen varias tablas dentro del sitio web de Wikipedia y me dice que las puedo llevar a Excel. En este caso ya les comentaba, la que me interesa es esta que dice palmarés, que es el de los títulos, subcampeonatos, terceros y cuartos lugares de cada uno de los países dentro de esta competición. Aquí en las herramientas para cargar los datos tenemos esta que dice cargar y tenemos esta que dice transformar datos. Como nosotros no vamos a poder analizar estos datos con esta forma, así como la tenemos, le vamos a dar aquí en transformar datos para que nos abra directamente el editor de Power Query. Una vez que carga los datos, entonces sí, observen lo que nosotros tenemos aquí. Vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer para poder dejar los datos. En teoría, lo que nosotros deberíamos tener en una estructura correcta de datos es pues un registro donde diga Brasil, donde diga que fue campeón y donde diga que fue campeón en el año de 1958.
otro registro donde nuevamente aparezca Brasil y diga que fue campeón en otra columna y que fue en el año de 1962. Esa sería como la estructura correcta de los datos. Sin embargo, no la tenemos así y hay que arreglarlo. Observen lo que vamos a hacer de manera inicial. Estos conceptos que nosotros tenemos aquí, campeón, subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto, necesitamos nosotros cambiarles totalmente el formato o la forma o la posición que ocupan dentro de la tabla. Para esto nosotros vamos a seleccionar las 4 columnas, vamos a pulsar aquí y con Shift a la derecha seleccionamos las 4 tablas. Observen la siguiente herramienta que vamos a utilizar. Voy a hacer clic derecho en cualquiera de los encabezados y vamos a seleccionar anulación de dinamización de columnas. Esta herramienta es una maravilla ya que empieza a ordenar la información de forma correcta en como nosotros requerimos que se muestre. Vamos a darle clic y observen qué es lo que sucede. Ahorita lo que hace es crearme primeramente un registro por cada uno de los países como el campeón, subcampeón, el tercer puesto y el cuarto puesto, que estos eran los que teníamos como encabezados y debajo en los registros estos conceptos. Lo que ahora estamos haciendo es poner estos conceptos para que a la hora de agrupar yo pueda decir quiero todos los campeones y los jalo, por ejemplo, en una tabla dinámica. Ahora quiero los subcampeones y también los agrupo porque ahora ya los tengo como registros. Aquí le vamos a llamar a este concepto, le vamos a poner logro. Y aquí en valor lo vamos a dejar así porque ahí vamos a hacer algunos cambios. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ya que tengo los datos así como los observan en este momento, yo necesito separar primero esta columna de estos números. Por ejemplo, aquí me dice que Brasil ha sido 5 veces campeón y aquí vienen los 5 años en los que Brasil ha sido campeón. Entonces, lo que requerimos en este momento es separar esta columna con los números que nosotros tenemos aquí de todos los años correspondientes. Ahora, ¿qué herramienta voy a utilizar? Voy a seleccionar la columna y vamos a ir a esta herramienta acá arriba que dice dividir columna. Es algo así como lo que nosotros conocemos dentro de Microsoft Excel como texto en columnas. Es algo muy parecido para que lo puedan relacionar y les resulte más sencillo trabajar los datos. Si nosotros le damos en dividir en columna, nosotros vamos a tener varios conceptos y nosotros vamos a decirle que queremos separarlos por delimitador. Observen la información, cómo es que es su estructura. De hecho, Excel automáticamente me dice en Power Query que lo ideal es que nosotros seleccionemos el delimitador, es decir, en qué momento cuando aparezca un determinado carácter voy a separar los datos. Si ustedes observan, lo que queremos separar son estos conceptos y después de este hay un espacio y un paréntesis de apertura. Entonces, si yo selecciono el paréntesis de apertura, pues va a ser correcto y va a separar los números en otra columna a partir de ese paréntesis de apertura. Ya automáticamente Power Query me lo mostró y me dice, ¿sabes qué? Identifico que este puede ser el dato que quieres y le damos a aceptar porque así es. Al nosotros darle a aceptar, observen, ahora sí, ya tengo la columna con el número de logros por cada uno de los países y obviamente de los campeonatos. Por ejemplo, aquí dice campeón Brasil 5 veces y aquí están los años, los 5 veces que ha sido campeón Brasil. Por ejemplo, también ha sido subcampeón, ha sido 2 años subcampeón y así sucesivamente por cada uno de los países, tercer y cuarto lugar, campeón, subcampeón, en el caso de Alemania, tercer puesto y cuarto puesto. Y así lo tenemos. Ahora, tenemos que hacer otro cambio dentro de estos datos. Tenemos que separar estos años y depurar ese paréntesis de cierre que ya no nos sirve. Entonces vamos a ver cómo podemos eliminar este paréntesis de cierre que no nos sirve ya para nada. Nuevamente vamos a hacer una analogía con la información o con la interfaz de Excel regular, que es lo que tenemos. Vamos a hacer clic derecho en la columna y vamos a tener esta herramienta que dice reemplazar valores, que es como aquella herramienta que nosotros tenemos si pulsamos control L o control V y seleccionamos la ficha reemplazar.
en donde nosotros podemos decirle encuentra todos los números correspondientes y reemplázalos por este texto o por este número o por este carácter, como ustedes lo quieran hacer. Aquí el valor que queremos reemplazar es este paréntesis de cierre, que en este caso lo tenemos al finalizar cada una de las cadenas. ¿Con qué lo queremos reemplazar? Con nada en realidad. En realidad lo único que queremos es que desaparezca. Entonces no voy a hacer absolutamente nada. Le damos aquí en aceptar y listo. Ya tenemos eliminado el paréntesis de cierre. Ahora, ¿qué corresponde? Ahora lo que vamos a hacer es separar cada uno de los años. Ya con esto ustedes van viendo cómo es que funciona esta parte de modelado de datos con Power Query. Lo que nosotros necesitamos nuevamente es separar estas columnas, es decir, una columna por cada uno de estos años, otra columna por el segundo concepto, otra por el tercero, cuarto, quinto, dependiendo si es que existen. Por ejemplo, aquí hay uno, pues no va a hacer absolutamente nada. Ahora, ¿cuál es el delimitador que en este caso nos puede permitir separar los datos? En este caso ustedes observen que tengo el año, una coma, el año, una coma, el año, una coma y así sucesivamente. En este caso entonces vamos a separar, pues sí, así es, por cada una de las comas. Vamos a seleccionar la columna, vamos a darle por delimitador y observen cómo Excel nuevamente con Power Query me dice, oye, ¿quieres separarlo? Sí, creo que lo ideal es que lo separes por una coma. Muchas veces Power Query ya te da como la opción, que muchas veces también no es la que buscas y la puedes cambiar. Aquí regularmente te dice que puedes separar cuando vienen por 2 puntos, por coma, por signo igual, por punto y coma, espacio, pero también la puedes personalizar en el caso de que ninguno de los conceptos que nos da arriba sea el que deseas. En este caso sí, porque es una coma. Entonces le vamos a dar aquí en aceptar y observen cómo me separa los datos. Me separa ya aquí el año, el primer año, el segundo año. En el caso de Brasil, que es el único que tiene 5 campeonatos, pues me separa aquí los conceptos hasta el 2002. Estos datos creo que están desactualizados. No sé si Brasil posteriormente fue campeón, pero bueno, esos son datos de la gente que sabe mucho de fútbol. Así es como está la tabla. Ahí en los comentarios dejen si Brasil ha sido campeón en más ocasiones posteriores a 2002. Seguramente sí. Y bueno, vamos entonces a seguir. ¿Cómo ahora los datos yo los voy a acomodar? En este momento los conceptos están dentro de la misma fila. Sin embargo, como yo les decía, la estructura correcta debe decir Brasil, campeón, 5 veces. Una fue en 1958. Debe haber otro registro que diga Brasil, campeón, 5 veces, si es que esa columna la queremos conservar. Ahorita les voy a explicar por qué podríamos quitarla. Y debemos ponerle 1962. Es decir, por cada uno de estos datos yo debería tener un registro hacia abajo. Entonces, nuevamente esa herramienta que nos acomoda la información nos puede ser de mucha utilidad. Observen lo siguiente. Voy a seleccionar todos los datos en donde nosotros teníamos los años y pulsamos clic derecho y nuevamente voy a seleccionar esta herramienta que es una maravilla, anulación de dinamización de columnas. Le damos clic y observen cómo ya se generan los datos. Aquí ya tenemos, como les decía, un registro que dice Brasil, que fue campeón. Esta columna que dice 5, pues en realidad ya no nos va a servir mucho porque en realidad se refiere a estas 5 veces en las que Brasil ha sido campeón. Pero obviamente pues no nos va a servir porque al totalizar los datos nos va a dar justo ese 5. Vamos a ver, por ejemplo, entonces vamos a eliminarla. Para eliminar una columna podemos seleccionarla y podemos aquí en esta herramienta en inicio darle quitar columnas y listo. Aquí también se crearon todos estos atributos que sirvieron como encabezados. También la vamos a quitar. La podemos quitar ahora de otra forma. Le hacemos clic derecho y también le damos en quitar. No olviden que todos estos cambios, si en su momento ustedes se equivocan, aquí en Power Query no existe el control Z.
Entonces, al no existir el control Z, nosotros vamos a poder ir eliminando cada uno de estos pasos para regresar al movimiento anterior que nosotros realizamos. Obviamente aquí no nos hemos equivocado, al parecer toda la información ha salido de manera adecuada y entonces vamos bien con los datos. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí observen que hay datos que me los muestra cargados a la izquierda y hay datos que me muestra cargados a la derecha, es decir, una combinación entre textos y números. ¿Y a qué se debe? Porque dentro de esos paréntesis que nosotros teníamos había algunos espacios mismos que no hemos depurado. Ustedes recordarán que dentro de Excel existe la función igual espacios y que nos quita los espacios excesivos de una cadena de texto. Cuando la cadena tiene espacios entre una palabra y otra, esta función espacios nos respeta los espacios normales que existen entre cada palabra y este nos va a eliminar pues los espacios excesivos cuando en las cadenas son 2 o más. Entonces en este caso, como no hay cadenas, como únicamente es un concepto, me va a eliminar los espacios que queden tanto al inicio como al final de la palabra, que en este caso no es una palabra, sino son 4 dígitos que corresponden a un año. Vamos entonces a darle selección a la columna y ahora nos vamos a ir a esta ficha que dice transformar y dentro de transformar nosotros vamos a ir aquí a formato. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Nuevamente haciendo una analogía Excel, porque así va a ser más fácil que ustedes lo aprendan, vamos a tener esta opción que dice recortar y vean la descripción. Quita los espacios en blanco iniciales y finales de una celda de las columnas seleccionadas. Es la misma descripción que tiene nuestra función espacios dentro de la interfaz regular de Excel. Entonces si yo le doy en recortar va a quitar los espacios y entonces la información, observen, ya toma otra forma. Dentro de Power Query nosotros tenemos aquí el formato en estos iconitos para decirme estos conceptos son texto o son números. A pesar de que los años nosotros los identificamos con números, le vamos a decir que esto es texto. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ninguna operación a la hora de analizar los datos. Es decir, yo no voy a sumar 1958 más 1962, sino únicamente es un dato que nos va a servir como referencia. Entonces, no nos sirve la información así. Y ahora vamos a verificar. Tenemos ya entonces a Brasil, campeón 5 veces, que era lo que teníamos en la columna que moví. Subcampeón 2 veces, tercer puesto 2 veces y cuarto puesto 2 veces. Vamos a verificar, por ejemplo, aquí en Alemania tengo unos caracteres de sobra, dice Alemania número 8 o N8 entre corchetes. Vamos a ver otra manera de cómo eliminar información. Nuevamente le damos clic derecho, reemplazar los valores y ahora aquí, ¿qué es lo que voy a buscar? Corchetes N espacio 8 y cierro los corchetes. ¿Con qué lo vamos a reemplazar? Con nada. Y listo, ahí está Alemania. Si hubiese espacios, vamos a nuevamente ir aquí a formato y en formato le vamos a dar en recortar. ¿Para qué? Para que cualquier espacio que nos haya quedado aquí, pues lo podamos recortar. Ahora observen nuevamente cómo está la información. Con esto ya voy a tener el logro. Aquí le vamos a poner, ahora sí, encabezado año y listo. Y aquí vamos a ponerle país. Listo, ya tenemos país y ya tenemos la tabla totalmente analizable. Si yo hago una tabla dinámica con estos conceptos, pues totalmente yo puedo saber cuántas veces Brasil ha sido campeón, cuántas veces subcampeón, cuántas veces tercero, cuarto puesto, así de cada uno de los países. Sin embargo, en la forma en como teníamos la información anterior, pues no lo podíamos hacer. Vamos a ver cómo es que ya quedó nuestra tabla. Vamos a darle inicio y le vamos a decir cerrar y cargar. Y listo, se va a generar nuestra consulta con los datos cargados de esta forma. Y observen qué diferencia hay entre esta tabla y entre este mugrero. Totalmente es muy distinto. Observen cómo la información estaba dentro de una sola columna, cada uno de los conceptos. Teníamos muchos años dentro de cada celda,
Cuando, por ejemplo, en Brasil, que tiene 5 campeonatos, teníamos el número 5 y teníamos cada uno de los años. Esta información es totalmente poco o nada analizable, no nos va a mostrar nada si quisiéramos procesarla, y entonces es aquí donde entra la herramienta de Power Query para nosotros dejarla de la manera correcta como la tenemos aquí. Ahora sí, si con esta consulta yo quisiera hacer una tabla dinámica, vamos a ver por ejemplo aquí, tabla dinámica, le vamos a decir que la queremos, por ejemplo, en una hoja ya existente, para que nos la muestre aquí donde está la tabla. Le vamos a dar aquí, que nos la deje aquí. Y por ejemplo, yo quiero saber cuántos títulos ha tenido cada uno de los países. Nada más los títulos, hablando de campeonatos, subcampeonatos, tercer puesto y cuarto puesto. Sin importar cada uno de ellos, por ejemplo, yo le voy a poner aquí en año. Y me va a decir, por ejemplo, quien más ha logrado campeonatos, subcampeonatos, terceros y cuartos puestos. Voy a ordenar los datos. Le vamos a dar aquí en más opciones de ordenación. Le damos en descendente y en lugar de país le vamos a dar cuenta por año. Aceptamos y observen, a pesar de que Brasil tiene 5 títulos, Alemania ha estado en más ocasiones dentro de los primeros 4 puestos, es decir, ha sido campeón, pero posiblemente ha sido subcampeón más veces o ha estado más veces en terceros puestos o cuartos puestos. Es por eso que nosotros tenemos aquí 13 conceptos en los que Alemania ha estado involucrado dentro de los 4 primeros lugares. Posteriormente, pues como ya lo veíamos y como naturalmente sabemos que Brasil es de los mejores equipos en el fútbol, pues tenemos 11 conceptos, 11 veces en las que Brasil ha estado dentro de los primeros 4 conceptos y así sucesivamente. Si dentro de este nosotros queremos saber el tipo de logro de cada uno de los países, por ejemplo, el logro lo puedo colocar en las columnas y observen este dato. Vamos a darle un poco de formato, el que está de manera predeterminada en Excel regularmente es muy feo, por así decirlo. Vamos a darle un poco de formato. Ahí les va otro tip, ya que estamos aquí. Cuando ustedes tienen columnas, más bien filas vacías dentro de la tabla dinámica, porque no hay nada dentro de esos, vamos a hacer clic derecho dentro de la tabla dinámica. Le damos en opciones de tabla dinámica y aquí vamos a tener esta herramienta que dice para celdas vacías mostrar. En este caso yo le quiero mostrar un 0 y así la tabla para mí me resulta mucho más útil. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, ahora, cuando yo actualizo los datos, observen, por ejemplo, yo si quisiera que la tabla tuviera esta estructura, si yo le doy a actualizar, nuevamente la tabla pierde el formato y eso es terriblemente tedioso cuando trabajamos con Excel. ¿Cómo podemos arreglar eso? Eso lo vamos a arreglar muy fácil. Igualmente vamos a hacer clic derecho en la tabla dinámica, ahí va otro tip, y le vamos a quitar esta casilla de verificación que dice autoajustar ambos en columna al actualizar. Le vamos a dar a aceptar y listo. Observen que cualquier formato que yo ya haya establecido, como lo tenemos ahora, vamos a darle aquí país. Si yo le doy a actualizar, clic derecho a actualizar, mi formato ya no se va a mover y efectivamente si tengo nuevos datos los va a actualizar, pero ya me va a respetar mi formato con ese tip. Pues muy bien, ahí tenemos ya entonces el tip de los formatos. Vamos a ver ahora sí. Vamos a agregar, por ejemplo, vamos a ver un mapa. Vamos a insertar un mapa con los datos que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver si logramos hacer esto un poquito mejor. Lo vamos a hacer aquí en esta parte de los datos. Vamos a hacer estos datos, los vamos a copiar en la parte derecha como una tabla. Le vamos a dar formato de tabla, pulsamos control T y le damos a aceptar. Esto que vamos a hacer ya es meramente un tip que fue adicional a lo que es el uso de Power Query, pero para que cerremos mejor la información que nosotros tenemos. Ahora sí tenemos una tabla que no es dinámica y entonces en la parte de insertar yo le voy a decir que quiero un mapa y voy a agregar este mapa. Observen que automáticamente me muestra los países. Los países lo vamos a colocar aquí abajo para que no
se mueva a la hora de filtrar. Voy a colocar este aquí abajo. Vamos a arrastrarlo. Y los datos van a estar allá arriba. Y ahora observen, ya tenemos de 0 a 5 cada uno de los conceptos. Por ejemplo, aquí Brasil me muestra que el campeón son 5 veces. Y de acuerdo al número de campeonatos que cada uno de ellos tiene, pues es el número entre más tenue o más suave que tiene cada uno de los datos. Observen qué sucede. Por ejemplo, si yo agrego una segmentación de datos, eso sería bastante interesante. Vamos a ir a diseño de tabla, insertar segmentación de datos y le vamos a decir que nos dé por país. Le damos a aceptar y listo. Vamos a bajar también a donde están los datos. Y aquí me falta hacer algo. Para que estos conceptos a la hora de que yo los filtre no se muevan, yo voy a seleccionar estos dos datos. Le vamos a dar clic derecho en tamaño y propiedades. Y dentro de tamaño, no es cierto, le vamos a dar aquí en propiedades, le vamos a decir no mover ni cambiar tamaño con las celdas. Es decir, si aplicamos un filtro, muchas veces se oculta el gráfico con la segmentación de datos. Pero en este caso ya le dijimos que no me los mueva y vamos a ver qué sucede. Por ejemplo, si yo le pongo Brasil, vamos a ver Brasil, vamos a colocarlo, aquí está Brasil, le damos a aceptar y en ese momento, observa, me muestra el país de Brasil con su estructura geográfica y me dice Brasil tiene 5 campeonatos. En este caso nada más me está tomando estos datos del campeonato. ¿Cómo se filtra la tabla? Nuevamente, por ejemplo, si quiero saber de Alemania, Alemania me dice que tiene 4 conceptos, 4 títulos. Aquí seguramente como los datos los toma del buscador de Bing, hay que ver qué es el texto que en este caso identifica como Alemania. No es un tema de error de Excel, sino que Alemania tal vez en el buscador de manera geográfica no lo identifica como Alemania. Vamos a ver, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene 2 títulos. Vamos a ver alguno otro que conozcamos que tiene títulos. Por ejemplo, España. España también tiene un título. Inglaterra. Inglaterra igual. Inglaterra, por lo que recuerdo, se llama Reino Unido. Y qué bueno que aprovechando que Inglaterra no nos da datos, ¿cómo es que regreso con mi consulta a editar nuevamente los datos? Me voy a poner en cualquier celda de la consulta, vamos a ir a datos y dentro de datos vamos a tener esta opción que dice consultas y conexiones. Hago clic aquí, en la parte derecha se va a mostrar un panel y dentro de este panel pues yo le voy a dar doble clic en donde dice palmarés. Y entonces ahora sí regreso nuevamente a Power Query porque posiblemente los cambios pues no se hicieron correctamente. Siempre podemos volver y vamos a tener aquí todos los pasos. Entonces le doy clic derecho aquí y le vamos a decir que queremos reemplazar valores. Y van a observar cómo Inglaterra ahora sí lo va a graficar. Le vamos a decir que busque Inglaterra, espero no equivocarme, y le vamos a decir que nos busque Reino Unido. Y ahora sí, vamos a reemplazar. Listo, vamos a buscar los conceptos que están en la parte de abajo seguramente. Reino Unido, aquí los tenemos. Tenemos un campeonato, un cuarto puesto y otro cuarto puesto. Ahora sí, cerramos y cargamos los cambios. Observen, ya tengo a Reino Unido también acá. Y vamos a hacer la segmentación de datos de Reino Unido. Vamos a ver, aquí ya tenemos, hay que actualizar la tabla dinámica, le damos actualizar y entonces aquí nosotros, esto hay que hacerlo manualmente porque cambié los datos, entonces Inglaterra, aquí le vamos a decir Reino Unido, al final tuve que modificarlo manualmente porque recuerden que los datos los copié de esta tabla dinámica, pero aquí está Reino Unido también, no pasa nada. Y ahora sí, si yo filtro Reino Unido, que ya lo tengo por acá, oh sorpresa, ahora sí me dice Reino Unido, que es en realidad Inglaterra como muchos de nosotros lo conocemos en Latinoamérica. Y ahora sí tenemos que, pues, Reino Unido tiene un campeonato. Recuerdo, únicamente tomo los datos de los campeonatos porque es un gráfico de mapa.
Si nosotros queremos agregar este concepto, habrá que hacerlo de manera separada, o el subcampeonato o el tercer puesto. Asimismo, si nosotros queremos hacer esto de manera mucho más profesional y más presentable, podemos cargar esta consulta dentro de Power BI y cargar nuestros datos de manera muy profesional. Asimismo con Excel, con la herramienta de Power Maps, en donde nosotros vamos a tener un mapa tipo Google, en donde vamos a ver los gráficos dentro de cada uno de los países en su territorio geográfico. Pues bien, este es el caso práctico que les quería mostrar. Es bastante importante conocer la herramienta de Power Query. Cuando ustedes la conozcan, pues se van a dar cuenta que cuando hagan nuevamente ese proceso, ya no va a ser necesario hacer todos los pasos que yo hice aquí. Es importante que eso lo sepan. Todos estos pasos que yo hice acá, si ustedes agregaran más datos que estaban con la estructura vieja que yo tenía aquí de la tabla, pues prácticamente estos pasos se van a crear y se van a ejecutar en un segundo y va a procesar los datos sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada. Y es ahí cuando la potencia de Power Query pues nos genera un ahorro de tiempo en horas, en días, en mucho tiempo, cuando ya analizamos la información constantemente. Cuando esto se vuelve muy repetitivo, lo vamos a tener muy a la mano y entonces totalmente actualizado. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Como siempre les pido que pues le den me gusta, dejen sus comentarios, nuevamente se los ruego. El más mínimo comentario ayuda para posicionar el canal, ayuda para que este contenido llegue a más personas. Y si pues bien es la única o la primera vez que se encuentran en este canal, suscríbanse en el botoncito rojo de acá abajo. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.